Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de ABBA Podcast. Bueno, damos gracias a Dios por este día, que podemos compartir un nuevo podcast. Hoy, junto a la visita de nuestros hermanos, y justamente son hermanos, Los Fishers. los Fisher. Nico, Johnny, le damos la bienvenida. Un placer que puedan estar con nosotros acompañándonos. Y bueno, hoy traemos un tema muy importante que es acerca del amor. Así que bueno, nos gustaría que se presenten. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, primero los mayores, ¿no? Bueno, mi nombre es Jonathan Fischer, como bien decía acá nuestro hermano y amigo. Estoy con mi hermano, justamente vinimos a poder compartir una palabra, vinimos a compartir lo que Dios habló en nuestras vidas, ¿no? Y también la experiencia de la que tuvimos con Jesús, de lo que Él nos mostró su amor en cada instante de nuestra vida, ¿no? Y el propósito. Quizás hoy estás atravesando momentos que no sabes qué va a pasar con tu vida o qué es lo que va a seguir haciendo Dios, y Dios tiene mucho más para tu vida, mucho más para nosotros, ¿no? Y en cada instante Dios nos muestra su eterno y gran amor. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso hoy. Sí, y bueno, y algo para agregar es acerca de, bueno, primeramente es para nosotros lo que vamos a aprender hoy, pero también es para entender que así como viene la bendición para nuestras vidas, o sea, lo que Dios tiene para nosotros, que también es para el otro. Así que nada, más o menos eso es lo que vamos a estar abarcando y hablando el día de hoy. Ok, a mí me gustaría saber, ¿quién es Nico Fisher? ¿De dónde sos, Nico? Contanos un poco, presentate, de dónde venís, qué haces. Bueno, nosotros, hablo por los dos, somos de zona sur. Bueno, yo en lo personal vivo en Gutiérrez, vivo junto a mis papás. Bueno, tengo 19 años. ¿Hace cuánto cumplí ya? Hace más o menos un mes cumplí los 19. Justo cuando conocimos a Johnny. Claro. Sí, exactamente. Porque para que ustedes sepan, nosotros conocemos a Johnny, esta es la tercera vez que lo vemos. La primera vez lo vimos en tu cumpleaños, la segunda vez lo vimos a través de una videollamada cuando los invitamos al Así podcast, y la tercera vez es acá. Así que mirá cómo es Dios, estamos. Literal. Y bueno, no sé qué más puedo agregar. ¿Estás congregando en la iglesia? Sí, en la iglesia del Centro Mundial de Avivamiento Apostólico. Un saludo para todos los que nos están viendo desde ahí. Gracias a Dios estoy en el Ministerio de Alabanza, también bueno, trabajando en el grupo de amistad, también ayudando en el grupo de jóvenes. Así que bueno, si algo más puedo agregar, no sé, preguntame vos, prefiero que me pregunten. Como para que la gente te conozca. Nosotros te conocemos y bueno, la idea era que ellos sepan también. Johnny. ¿Cómo sos? ¿Cómo andas, Johnny? ¿Quién te conoce? Bueno, mi nombre es Jonathan Fischer, para los que me conocen, para los que no también. Siempre hago ese chiste. Bueno, yo personalmente vivo en Ranelagh con mi esposa, mi hermosa esposa y mis dos hermosas hijas, gracias a Dios. Nada, estoy trabajando en el ministerio, también en la iglesia de Avivamiento, estoy en el grupo de alabanza también estamos con los preadolescentes trabajando con mi esposa. Pero creo que más allá de todas esas cosas que uno puede estar llegando a hacer o títulos que uno puede llegar a alcanzar, lo más importante es lo que tenemos de título como hijos de Dios, ¿no? Amén. Que eso es lo más hermoso. Quizás muchas veces las personas piensan, uy, cuando sea pastor, uy, cuando sea ministro. Pero hay algo que ya tenemos nosotros cuando aceptamos a Cristo, nos bautizamos en su nombre, en el nombre de Jesús, que ya somos hijos adoptados por Él, y esa es una responsabilidad muy grande, creo. Así que simplemente me considero un hijo de Dios, que ama a Dios con todo su corazón. Fallo muchas veces me equivoco, muchas veces acierto, pero siempre tengo un corazón arrepentido que busca a Dios porque sé que sin Él no soy nada. Bien. Wow. Arrancamos tranquilos. Arrancamos tranquilos. Bueno, nada, vamos a dar comienzo al tema de hoy que ustedes eligieron, que es hablar acerca del amor. Nosotros queremos empezar a traer, si bien cerramos una etapa de lo que fueron los traumas acerca de la depresión, el estrés, la ansiedad, aprendimos cómo reconocer, renunciar y restaurar. Creo que hoy justamente queremos empezar a hablar acerca de lo que decías vos recién, Johnny, acerca de la identidad nuestra como hijos de Dios y cuáles son esas áreas que cada persona tiene que tener como para ser hijo, ¿no? Por así decirlo.
Y bueno, creo que la más importante, y para mí no va a alcanzar un podcast de hablar, es acerca del amor. Que cuando lo dijeron yo no lo entendía, o sea, hacia dónde apuntaba, así que estoy muy expectante y curioso de saber qué es lo que Dios le habló y que quiere compartir con nosotros. En sí, la Biblia nos habla acerca del amor y los dos mandamientos principales son amarás al Señor tu Dios con todo, ¿no? Y te da cuerpo, alma, espíritu, mente, bueno, todo, Fuerzas, sí. tus fuerzas. Y después, el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, creo que es algo muy importante porque dice que en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Eh, Así que bueno, para ustedes, ¿qué es el amor? ¿Empezamos ahora? Arranco yo. Bueno, o sea, primeramente el amor, o sea, si lo puedo llevar un poco a la Biblia, primeramente, bueno, la palabra es clara, que se entiende que Dios es amor. Pero después, o sea, para mí, o sea, o lo que uno debe hacer el amor, o sea, por ahí no me quiero complejizar mucho, pero es el hecho de poder demostrarle primeramente el afecto a otra persona, el hecho de que me importa, me importás, y no solamente por ahí con palabras, sino también, o sea, con todo nuestro ser. Uno creo que cuando ama lo hace saber de todas las formas. Y bueno, o sea, principalmente el amor es eso. Y si vamos al caso, ya que dije que Dios es amor, creo que primero y principal es justamente reflejar a Dios, reflejar el amor de Dios. Bueno, no quiero profundizar mucho también en otras cosas, pero principalmente es eso. Profundice. No, es que ya si Sentite profundizo libre, amigo. me voy a meter de pleno en la Biblia, si me das Está permiso. bien, sí, obvio. Este espacio, amigo, sentite libre para hacer vos. Lo que más nos gusta a nosotros es que cada persona que está acá, que sea ella y que digas lo que sientas de corazón. Nosotros queremos aprender de vos. Bueno, no, o sea, es profundizar más, no es, sino cómo es el amor, ¿viste? Ahí va. Y obviamente, o sea, si tengo que hablar del amor, tengo que leer 1 Corintios 13, que es la base fundamental para comprender cómo uno debe de amar. Y bueno, si me lo permiten acá, voy a leer un par de versículos que dicen en el nombre de Jesús. Encima el título es impresionante, la preeminencia del amor. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y bueno, principalmente el tema de lo que salió de hablar acerca del amor, puedo hablar a mí de lo personal, o sea, Dios estas últimas 2-3 semanas me empezó a ministrar mucho acerca de cómo amar al otro y principalmente, bueno, cómo amarlo a él, porque es así, o sea, como decía recién Alexis, esto de los 2 primeros mandamientos y los más importantes. Primero es amar a Dios por sobre todas las cosas y después amar al prójimo como uno mismo. Y es así, o sea, uno va de la mano con el otro. Si no amo primeramente a Dios por sobre todas las cosas, no voy a aprender a amarme y no voy a aprender a amar al otro correctamente. Y nada, si puedo profundizar un poquito más, también me gustaría hablar de lo que es lo contrario al amor. Y algo que... Pero antes Sí. me gustaría escucharlo a Johnny. Arre. Sí, pero solamente esto y ya... Listo. Perdón. Sigue. Que yo nomás lo que decía y hablaba con los jóvenes es que lo contrario es tanto el orgullo como la indiferencia. Como dice acá, que como que no busca lo suyo solamente. Eso es para mí. Ok. Claro, ahora, muy bueno lo que dijo Nico. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo sabemos que estamos amando? Porque muchas veces podemos saber un montón de la Biblia, podemos ser muy buenos en teología y está bien, considero que hay que hacerlo,
Pero de nada nos sirve si sabemos la Biblia de tapa a tapa y no aplicamos lo más importante, que es ver por el hermano que tenemos al lado. Si no es ver por la persona que realmente está necesitando hoy un abrazo, una palabra, o que nosotros lo escuchemos. Lo que voy a contar un pequeño testimonio en una iglesia donde yo estaba antes de estar en avivamiento. Había una persona que te recibía con mucho cariño, con mucho amor. Era el primero en estar en la iglesia, en abrazarte, en decirte, hermano, Dios te bendiga, siempre estaba todo bien. Y después de un tiempo apareció colgado en un árbol, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas sabían lo que le estaba pasando a él? Y todos nos hacíamos esa pregunta y nadie sabía. Y es algo que yo sé que es fuerte y es duro, pero pasa en las iglesias hoy en día también. Ahora, hay algo muy simple que siempre me gusta remarcar, que es, nosotros si muchas veces hasta nos cuesta saludar a alguien en la iglesia, menos lo podemos llegar a amar, porque no podemos llegar a conocer a la persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que estamos amando como Cristo quiere que amemos, cuando empezamos a ver por el otro. Saludar, preguntar, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿te hace falta algo? ¿Necesitas hablar? ¿Necesitas un consejo, una palabra? No siempre uno va a estar bien, como dice la palabra, muchas veces caemos, pero sabemos que está la mano poderosa de nuestro Señor Jesús para sacarnos de ese lugar. Ahora, a nosotros, ¿qué nos queda como hijos de Dios? Es agarrarle la mano al que está caído y levantarlo. Y decirle, hey, vos podés salir adelante. Porque muchas veces pasa, y quizás algunos se sientan ofendidos con lo que voy a decir, pero cuando nosotros no saludamos, y estoy hablando de algo muy simple, ¿no? Menos podemos amar, y es como pasar por arriba del hermano y pisarlo. Entonces decir, hey, me tengo que detener un momento. Dios nos empieza a confrontar y a decir, tenés que amar como yo te estoy amando. El amor de Dios es un amor incondicional, no nos pone una condición para decir, hey, te voy a amar porque hagas esto o lo otro. Lo que Jesús pide de nosotros es un corazón arrepentido y sincero. Ahora, cuando tenemos un corazón arrepentido y sincero y Dios empieza a obrar en nosotros, es algo que no podemos contener lo que sentimos y empezamos a amar al que tenemos al lado. Bien, me quedé pensando en el testimonio de esta persona, ¿no? Y digo, ¿cuántas personas quizás están atravesando hoy por lo mismo? Ya sean en nuestras iglesias, a veces quizás lo quito un poco del entorno eclesiástico, Claro. pero ¿cuánto conocemos de verdad a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra familia, a los primos o gente cercana que nos rodea? Hay veces que ellos también están pasando por cosas similares y nosotros quizás decimos amarlos, pero no lo conocemos. Claro. Y me quedaba pensando en esto, ¿no? Importante es poder entender el amor como un todo, ¿no? Sí. Psicológicamente, el amor es compromiso, es apego, es intimidad, y espiritualmente el amor es tener un apego, un compromiso, una intimidad con Dios. O sea, de que si no tengo un compromiso, una intimidad con Dios, ese amor que yo pueda llegar a demostrar quizás va a ser un amor o fingido o puede ser un amor que vaya menguando por etapas, ¿no? Claro. Que tenga subidones o en algún momento que baje, pero no va a ser un amor permanente. Lo que me llama la atención del amor de Dios es que es un amor eterno. Amén, sí. Y eso es tremendo, porque con lo que estaba diciendo también hay una de las cosas que está vinculada al amor, que es la pasión, ¿no? Ahora, cuando nosotros empezamos a enamorarnos más de Cristo, porque por ahí tenemos muchos años de cristiano, ¿no? Pero cuando nos enamoramos verdaderamente de Jesús y decimos, hey, yo quiero que el propósito de Él se cumpla en mi vida, yo quiero vivir para Él, porque no hay mayor acto de amor que jamás nadie va a hacer por nosotros que aquel que dio su vida en una cruz por nosotros. Siendo el Dios manifestado en carne, siendo el Dios que creó todas las cosas, Él vino, se hizo hombre, se humilló hasta lo último, murió en una cruz, y cuando Él estaba cargando la cruz y llevándola, que sabía que iba a una muerte segura, estaba pensando en vos que estás del otro lado hoy.
estaba pensando en mí, estaba pensando en lo que estamos acá hoy, porque sabía que nosotros no teníamos una salvación, nosotros no estábamos teniendo una redención, pero cuando Cristo con pasión dijo, yo voy a ir hasta lo último, yo voy a ir hasta donde nadie más pudo ir, porque Él fue, venció la muerte y volvió y resucitó, ese es el mayor acto de amor que nosotros podemos encontrar. Ahora, la pregunta sería, porque voy a hacer una pregunta. Ahora, si Cristo dio su vida por nosotros y lo entregó todo, ¿qué nos resta hacer a nosotros? Entonces yo creo que a nosotros cuando empezamos a caminar con Cristo, nos resta dar nuestra vida por Él. No tenemos otra opción. Cuando entendemos que alguien dio con tanto amor y pasión cada gota de su sangre por nosotros, entendemos que a nosotros nos resta dar nuestra vida en sus manos. A mí me gustaría agregar que Dios es amor y que tal vez esa falta de amor al no saludar o al no preocuparse por el otro hermano y esas cosas es la falta de Dios en nuestras vidas. Claro. Y algo que me quedó resonando de este fin de semana que pasamos el campamento de Dorcas y demás es cómo veo las hermanas o en cualquier campamento, cualquier actividad, cuando las personas empiezan a llenar de Dios, que están llenos de Dios y que después es lo que vos decías, ¿no? La pasión y que se va bajando y se va disminuyendo y nos empezamos a acostumbrar, porque a mí también me pasa a la vida cotidiana, que vuelvo al trabajo, que vuelvo a otros lugares donde no está Dios ahí capaz y que se me hace más difícil volver a conectarme con el Espíritu Santo y estar viviendo en espíritu. Claro. Entonces, a lo que iba es a esto, ¿no? Al decir la importancia del amor y de ser conscientes, porque, a ver, uno capaz que no se da cuenta y se empieza a enfriar o a achicar esa parte, dejo de sentir ese amor. Y la importancia de estos detalles y de la sencillez de esas cosas sencillas, ¿no? Del saludar, del preguntar cómo estás, qué tan importante es esa preocupación, que yo también lo veo en lo que vos decías, esto del hermano que pasó. ¿Qué cosas puedo hacer yo para cambiar? ¿O cómo me doy cuenta yo de decir, che, me está pasando esto? Y no, digamos que uno habla. Claro, no, sí, porque, a ver, yo siento como que hay situaciones en donde las personas pasan cosas y no las hablan. Porque capaz que a este hermano vos podías ir y te saludaba, todo re amoroso, y vos le preguntabas cómo estás y te dice, no, todo bien, todo bien, todo bien. Pero en realidad no está todo bien. Y es por esa razón la que nosotros armamos el podcast, porque a mí me gusta ponerme en esta situación de hablar desde lo más sincero de mi corazón y lo mismo que dijiste vos. O sea, yo soy la peor persona que tiene miles de defectos y que todos los días estoy luchando por mejorar y ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo sé que Dios tiene un propósito para con mi vida y que en algún momento voy a lograr eso porque todos los días lucho para poder llegar a eso. Pero el punto es ese, ¿no? El decir, che, ¿cómo hago yo para poder acercarme a esas personas? O en realidad no es cómo hago yo, sino blanquear esta parte de decir, che, somos seres humanos, nos pasan cosas y empecemos a hablar esas cosas que nos pasan para que no pasen otras. Claro, yo creo que personalmente, ¿no? Que esa confianza se la vamos dando en la iglesia a la gente. Ahí va. Porque antes, ¿qué pasaba? Yo, bueno, vengo de unos años atrás en la iglesia, y antes no podías hablar de lo que te pasaba. Antes era, vos decías algo disciplinado. Te pasaba algo, eras el peor pecador, ¿no? Todos somos pecadores en mayor o menor grado, todos fallamos, ¿no? Pero cuando le empezamos a decir a la gente, hey, vos podés hablar, vení a la iglesia a contar lo que te pasa. Abrí tu corazón, no te vamos a juzgar, porque también pasaba eso. A la primera de cambio, hay una frase que me quedó de hace muchos años, que cuando vos estás señalando con un dedo, hay otros 3 que te están apuntando a vos. Entonces nosotros empezamos a juzgar y la Biblia dice que con la misma vara vamos a ser medidos. Y un montón de cosas que no tenemos en cuenta. Pero cuando entendemos que tenemos que amar incondicionalmente, no tengo que mirar el pecado de mi hermano, sino que tengo que escucharlo y ayudarlo a que él pueda vencer ese pecado.
Claro. Entonces yo creo que esa es la manera que nosotros en la iglesia podemos empezar a abrirnos para que la gente empiece a hablar también. Creo que es fundamental experimentar uno primero el amor de Dios, porque si no, no podemos reflejar un amor sacrificial, un amor que no pide nada a cambio, que no se envanece. Podemos dar amor porque, bueno, y esto es algo que me gustaría remarcar, porque el amor es una emoción. Claro. Neurobiológicamente y psicológicamente, el amor es una emoción. Tenemos la emoción del amor. Y se segregan ciertos fluidos en nuestro cerebro cada vez que nosotros experimentamos esa emoción de amor. Ahora, esa emoción, como todas las emociones, son pasajeras. Tienen un cierto lapso, un periodo. Por ejemplo, el enamoramiento dura de 8 segundos a 2 años. Claro. Entonces, puede ser pasajera, me puedo enamorar de alguien y quizás si no tengo ese amor de Dios, en el proceso de que la voy conociendo, me voy a conocer que no era todo color de rosa cuando se me abran los ojos después de que pasen ese enamoramiento. Pero si tengo el amor de Dios, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, es benigno, no busca lo suyo, vela por el bien del otro. Entonces, podemos comprender el amor como cuerpo, alma y espíritu, ¿no? En que corporalmente es una emoción, pasan cosas en el cuerpo y en el cerebro, pero solamente cuando nosotros podemos amar de una manera integral, podemos permanecer en ese amor. Y solamente podemos permanecer cuando conocemos a quién es el amor. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, por eso podemos amar. Pero ese amor permanente viene cuando nosotros somos perfeccionados en esto, recibimos ese amor de Dios y vivimos mediante el amor de Dios. Por eso no dijo, ama a tu prójimo y después ama a Dios. Claro. Primero es amar a Dios y después amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque si no amo a Dios no puedo amar a mi prójimo. O puedo hacerlo porque es una emoción. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia y amo a las personas, soy muy buena persona, sí. Es verdad. Pero esas emociones pueden ser pasajeras. Y en algún momento de ira o cuando vengan emociones negativas, ese amor puede convertirse en algo dañino, destructivo. Pero si permanezco en este amor de Dios, lo recibo y estoy en el amor de Dios, puedo dar este amor que sufre, que soporta, que espera. Sí, que totalmente. es paciente. Y por ahí una de las cosas que yo creo que el mayor quiebre o problema, ¿no?, que he visto es que muchas veces yo creo que las personas se olvidan de dónde Dios nos sacó. Claro. Ese es un punto que creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno se sabe y todos los días se acuerda de dónde Dios nos sacó, sabemos que nosotros no somos merecedores de su gracia, no somos merecedores de su amor. Entonces, ¿qué queremos? Buscar una mayor intimidad con Él. Claro. Porque no podemos dar algo que no tenemos. No podemos dar amor si no lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la fuente inagotable de nuestro amor? Es la presencia de Dios en nuestro corazón. Y Él mantiene esa llama, esa pasión ardiente en nuestras vidas. Como decimos, muchas veces estamos en la iglesia, está todo bien, levantamos las manos, adoramos, hablamos en lengua, pasan cosas. Pero también nos vamos a encontrar en lugares donde va a aparecer un desierto y un valle de huesos secos. Ahora, en el valle de huesos secos también hay que continuar amando. Pero ¿qué pasa? En el valle de huesos secos muchas veces vamos a ver que nadie nos va a acompañar a amar. Vamos a ver que nadie va a estar a nuestro lado diciéndonos, hey, dale que vos podés. Pero ahí tenemos que estar bien conscientes y seguros que aquel que nos llamó con un propósito, que aquel que nos sacó de ese lugar donde estábamos tirados y donde no éramos nada, nos va a levantar una vez más y va a acompañarnos a que con su amor podamos vencer. Entonces, ese es el mayor propósito de Dios, creo, en nuestra vida, que podamos amar de la manera que Él ama. Y bueno, si algo puedo agregar es esto que hablaba hoy Johnny acerca de que él mientras cargaba la cruz iba pensando en cada uno de nosotros. Y para mí cuando en la palabra se menciona esto de que cada uno tome su cruz y le siga, también se trata sobre eso.
O sea, de también, o sea, uno lo hace en sacrificio, obviamente, porque uno también lo hace para Dios, pero también es para el hermano. Porque, bueno, de nuevo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, también habla sobre eso. O sea, es importante también entender lo importante de cargar la cruz. O sea, y siempre reflexionaba acerca de esto y de decir, o sea, en un principio decía, bueno, ¿y qué significa cargar la cruz? Por ahí a veces es como, bueno, sí, bastante obvio. Pero es tener presente aquello que hizo Jesús, por sobre todas las cosas, y uno imitarlo. Ser imitadores de Cristo, es eso, al fin y al cabo. Y si algo también, algo más que puedo agregar acerca de lo que veníamos charlando, acerca de la importancia de entender nuestra posición y la posición de Dios. Recién Alexis decía de que sí, es una emoción, y es verdad, uno puede amar como una forma emocional, pero desde nuestra humanidad podemos amar así. Y qué impresionante es cuando nosotros podemos amar a través del amor de Él, que Él es infinito, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Así como Él trasciende todo lo que nosotros somos, de la misma forma es el amor. O sea, y por eso es importante no amar, porque muchas veces es como le decimos, bueno, Señor, quiero que me des amor para amar al otro. Y lo importante no es eso, sino, Señor, quiero acercarme a vos para amar a través de vos. O sea, amar con tu amor, no a través del mío. Porque al fin y al cabo es como que uno, si le pide así a Dios, es como que por ahí uno a veces puede llegar a sensibilizarse más y decir, bueno, amo un poco más, pero va a seguir siendo emoción. Y lo importante es ir hacia Él, estar más cerca de Él, que Él abarque todas las áreas de nuestras vidas y también que abarque justamente el amor para nosotros poder reflejar el amor de Él que es infinito. Entiendo que para poder amar a Dios de esa forma, debemos nosotros eliminar nuestra idea de esa percepción de amor mediante la emoción. Si yo todavía sigue arraigada la idea en mí de un amor o de una forma de amar, nunca voy a poder adquirir la forma, el amar a través de Dios, ¿no? No amar a través de esa emoción que yo tengo solamente, sino amar a través de Dios. Cuando aprendemos eso, disfrutamos. Más allá de que nos toque soportar, disfrutamos el soportar. A mí me gustaría preguntar, ¿cómo fue que ustedes aprendieron a amar a Dios? Qué buena pregunta. Empezamos. Tirame la responsabilidad. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo aprendí Claro, porque ponele, hay gente que capaz que está en la iglesia, ¿no? Y hay gente que capaz que no ve y que no está o que se alejó. Entonces, en mi caso, si quieren empiezo yo respondiendo, así le doy tiempo a que piensen, pero es algo que me vino ahora, que se me ocurrió ahora, ¿no? De decir, che, ¿cómo es? O sea, está bien. El amor hablamos del amor de Dios y de todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo aprendí yo a amar a Dios? ¿Desde qué punto? Entonces, capaz que va un poco más relacionada obviamente, a mi relación con Dios. Y algo que dijiste vos, Johnny, que me quedó resonando es de que también me pasa a mí, de pensar eso de decir, bueno, Dios dio su vida por mí. Yo tengo que dar mi vida por Él. Pero muchas veces a mí me pasa de capaz que yo siento de que no que no es suficiente las cosas que yo hago para obviamente igualar lo que Él hizo, ¿no? Que eso es imposible. Pero el hecho de decir, el hecho va ¿cómo yo aprendí a amar a Dios? Primero, yo cuando era chico, voy a contar un testimonio, cuando yo era chico, yo fui a la iglesia desde los 6 años hasta los 13, después mis padres se separaron, de los 13 hasta los 21 estuve apartado, a los 21 años yo me fui queriendo ser mochilero hasta México, llegó a Perú, y en Perú tuve ataques de pánico, que hoy me di cuenta que fueron eso, después de hacer el podcast, dije, esto fue lo que me pasó, ansiedad, escuchaba voces, sentía que me iban a matar. Alejado de Dios, todo eso, empecé a sentir todas esas cosas. Alguien, hablando con esa persona, me volvió a hablar de Dios, hablé con mi mamá, con mi papá, me contactaron con un pastor, estuve ahí, el pastor Rusconi,
estuve compartiendo tiempo con él y lo que me quedó fue esto, de que acompañándolo a visitar una iglesia, en una oración que yo hice, vino un ministro y me habló al oído y me dijo, eso que vos le estás diciendo a Dios, Dios te perdona. Porque yo sentía que había hecho todo mal y que no me perdonaba y tenía eso de decir no soy suficiente y nunca va a haber un perdón para mí y que todas las cosas que yo hice Dios no me las va a perdonar y en realidad era todo lo contrario. El amor de Dios es tan grande de que Él siempre te dice que sí y somos nosotros los que nos alejamos. Entonces yo aprendí, o en realidad pensé que aprendí, porque eso fue cuando yo tenía 21 y volví a la iglesia hace 2 años, o sea, bastante cabeza dura, de que aunque yo me aleje lo más lejos que yo pueda, Dios está ahí. O sea, Argentina, Perú, tantos kilómetros, ¿no? Millas de distancia y Dios estaba ahí y siempre me alcanzó y, o sea, la magnificencia del amor de Él y que al pesar de que yo me sentía que era lo peor de todos, digo, wow, esa fue la primera vez que me pasó eso y digo, esa fue como lo que vos decías hoy, ¿no? Recordar de dónde Dios nos sacó. Sí. Ahí es cuando uno aprende. O sea, por darte un ejemplo, vos vas a la escuela a aprender y alguien te enseña. Y yo siento que uno empieza a aprender primero cómo amar a Dios, pero cuando Él nos enseña su amor hacia nosotros. Es así. Porque si Él no nos hubiera enseñado a nosotros el amor que nos tiene, o mismo esto, o sea, siendo, no sé, tan pecadores, tan, no sé, orgullosos, egoístas, Él sin embargo agarró y dijo, bueno, yo tengo misericordia y gracia para tu vida. Y siento que ahí uno es cuando empieza a aprender primero del amor de Dios y también a cómo amarlo a Él. Es Claro, así. dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque nos amó primero, ¿no? Y recién lo que estabas contando me trajo varios recuerdos, ¿no? Yo también me bauticé a los 13 años. Bueno, de muy chico empecé a predicar, a hacer cosas en la iglesia, a servir a Dios, pero también me aparté, estuve apartado aproximadamente 18 años, hasta los 21 estuve apartado, mal. Y cómo Dios, y gracias a Dios que estoy con Nico acá, ¿no? Porque hubo un tiempo que yo me preparaba mi casa para salir con los pibes, me iba por ahí, ¿no? A hacer lo que, bueno, yo me drogaba, tuve muchos problemas con la droga, bueno, de violencia, alcoholismo. Era típico que terminaba tirado en una plaza y nadie daba 2 pesos por mí. Entonces Nico era chiquitito y me decía, vení, vamos a leer la Biblia. Y él tenía, no sé, 6 años, 7 años. Y yo me sentaba al lado de él y él empezaba a leerme la Biblia. Y yo me quedaba dormido y no salía donde tenía que ir. Entonces después me di cuenta que él hacía eso y no me acercaba más al hijo porque era como que me cantaba la rorró. No te ¿viste? conozco. Claro, y me hacía dormir y yo me quedaba. Entonces una noche, mis papás siempre salían de la iglesia, me iban a buscar y llevaban empanadas para compartir conmigo. Me decían, hijo, Dios vas a ver que te va a sacar, que Dios tiene un propósito con vos. Y yo no los quería escuchar nunca. Entonces me cruzo una vez a un muchacho, también un hermano en Cristo, y me mira y me dice, ¿sabes a cuánto estás vos de Dios? No, le digo, yo estoy re lejos de Dios. No, me dice, estás a una oración de que Dios cambie tu vida. Y me dice, si vos tenés un corazón sincero, Dios con una oración que vos hagas y te arrepientas puede volver a cambiar tu vida. Eso me quedó en el corazón y yo seguía drogándome, seguía haciendo las cosas mal. Y siempre cuento lo mismo y los chicos que me escuchan siempre escuchan este testimonio, pero para mí fue lo que me marcó y donde yo empecé a aprender a amar a Dios más todavía, que fue una noche en una plaza, y lo voy a contar bien crudo, ¿eh? Una noche en una plaza, re duro, borracho, sentado, solo, pleno invierno, no había un alma, y yo sentía, y ya me voy a emocionar, porque yo sentía ahí que Dios estaba al lado mío, y que Dios me decía, hay un propósito mayor que este. Este no es tu propósito, vos no vas a morir acá, porque cuando Dios te empieza a buscar, cuando Dios tiene un llamado, cuando Dios tiene un propósito, empezás a ver que Dios te ama, entonces es inevitable no amarlo. Y muchas veces me escuchan predicar y dicen, hey, pero ¿por qué gritas tanto cuando predicás? ¿Por qué sos tan eufórico? Porque yo siempre hice un pacto con Dios y dije, Señor, cuando me escuchen hablar de vos, yo quiero que me escuchen hablar con pasión. Porque vos me sacaste de donde nadie me pudo sacar.
Yo estaba tirado, estaba solo, estaba desahuciado, en muchos momentos de la vida no sabía para dónde salir, tenía depresión, tenía angustia, tenía una opresión en el pecho que no me la podía sacar. Entonces anoche yo ahí, drogado como estaba, sentía la presencia de Dios al lado mío y Jesús diciéndome, hey, yo no te voy a dejar. El amor de Dios es totalmente incondicional. Entonces, muchas veces nos van a decir, sí, tenés que tener ciertos requisitos, y sí, hay que estar en santidad, hay que hacer las cosas bien. Eso siempre porque es bíblico. Y tenemos que aceptarlo y hacerlo, ¿no? Pero aún en el momento más difícil de nuestra vida, donde pensamos, y yo creía, hey, nadie está dando nada por mí. Nadie daba 2 pesos por mí. Pero ¿saben qué? Hubo alguien que dio su vida por mí y me seguía aún buscando. Entonces, Dios, sea el tiempo que estés, sea el momento que estés, su amor va a ser eterno y te va a buscar siempre. ¿Vos, Nico? ¿Cómo sentís que es que te llegaste a enamorar de Dios? Recién, bueno, Johnny decía esto, ¿no? De su testimonio y tremendo como Dios usa a los niños también. Sí, Ya era un niño especial. Ahora sos un joven especial, pero ya desde niño a veces Dios nos marca y nos habla de diferentes formas. Pero me gustaría saber vos, quizás al ver esas situaciones en las que él estaba, si lo llegabas a comprender en lo que él estaba, y cómo vos experimentaste ese amor de Dios y qué te hizo permanecer. Bueno, primero, como comentábamos hoy, cuando charlábamos, esto de que, bueno, yo en lo personal nací en la iglesia prácticamente. Ya a los 6 meses de vida ya estábamos congregando en una iglesia. Pero bueno, o sea, primero y principal, en mi vida, cómo vi el amor de Dios, fue, bueno, justamente el día de mi nacimiento. Que bueno, también yo ni puedo hablar mejor que yo porque yo solamente hablo de testimonios que me contaron mis papás y demás. Claro, no te acordás del bien del Y no, todo. bueno, obviamente no me acuerdo, pero... ¿No te acuerdas cuando naciste? ¿Vos sí? No, o sea, primero, bueno, el embarazo se complicó, no que se complicó el embarazo, sino ya entrando los 8 meses, como que mi mamá, bueno, sufría mucho acerca del tema de la presión. Y bueno, un día, porque iba una enfermera a casa, ¿no? Vos cualquier cosa corregime que vos fuiste testigo de todo eso. No, sí, está bien. Iba una enfermera a casa, tomaron la presión no podía pasar hasta cierto punto. Llegó un día que la enfermera no fue, la presión voló. Y bueno, obviamente todo eso ayudó a tener que ir de urgencia al hospital. Y entre una cosa y la otra, en un momento ya estando mi mamá ahí metida, bueno, los dos en todo caso, sale el médico, habla con mi papá y le dice, bueno, de este embarazo o muere su mujer, o muere su hijo, o mueren los dos. No, como que no le daba posibilidad de que haya un poco de vida. No. O era uno o el otro o los dos. Y bueno, siempre cuenta esto mi papá de que fue como el primer pacto que hizo con Dios. Siempre algo que habla mi papá es que tal vez nunca congregó ni nada cuando era joven, pero siempre creyó en Dios. Y en ese momento siempre nos dice como que fue su primera oración, por así decirlo, ahí en el hospital de Berazategui. Fue un patecito que hay, y ahí fue su primera charla con Dios y le decía que, bueno, que si salvaba a mi mamá y a mí, iba como iba a buscarlo y iba a congregarse. Y que todos le íbamos a servir a él. Claro, que toda nuestra familia íbamos a servirle. Bueno, para la gloria de Dios, estamos los dos, tanto mi mamá como yo. Y bueno, siempre fue como que desde chico uno pensaba en eso, o sea, siempre fue así, toda mi vida, hasta el día de hoy, sigo pensando en eso que hizo Dios por mi vida. Y bueno, después también, como contaba Johnny, lo veía reflejado en él, siempre me acuerdo de esto de querer verlo bien, aparte era como, ¿por qué Johnny está así? Obviamente hay muchas cosas que no me acuerdo porque era muy chico, pero sí recuerdo cosas puntuales cuando lo íbamos a buscar y demás, y yo decía, bueno, yo no lo quiero ver así a mi hermano. Y hoy en día por ahí uno no lo entiende, pero también comprendo o puedo comprender de que eso también no era solo un anhelo mío, sino que era un anhelo de Dios, de decir, o sea, tu hermano no lo necesito ahí, lo necesito en otro lado. Bueno, después también, en lo personal, yo siempre me congregué, nunca me aparté ni nada, pero tal vez no me aparté en lo físico. Sí, tal vez en un momento de mi vida llegó como a tener, como por así decirlo, una doble vida. Que por ahí en la iglesia era una persona y fuera de ella era otra. Y bueno,
en lo personal con adicción a la pornografía, con un vacío en mi corazón y demás. Y así por un par de años, hasta que en un momento fue como, sentía eso, un vacío en mi corazón, pero al mismo tiempo una carga muy pesada. Era como esa cosa extraña, pero que era abrumadora, la verdad. Y yo decía, pensaba en mi corazón, encima siempre fue eso, como, yo sé que Dios está ahí, ¿por qué no lo busco a Él? Pero no, uno como que egoísta, como, no, mejor no, sigo por acá, en algún momento va a salir bien las cosas. Y hasta que fue en un punto de así como habla Jeremías, que se rindió ante el amor de Dios, que ya lo venció el amor de Dios, bueno, fue así. Fue un día de decir, bueno, conozco a un Dios que es amor, conozco que Él es mi papá, conozco que Él me ama, y me voy a rendir, ya está, me venció. Y ahí fue como decir, bueno, me quiero comprometer verdaderamente. Y lo que a mí me demostró el amor de Dios fue eso, de ver que Él no me ha rechazado, a pesar de eso, porque viví una vida de mentiras, en un lugar me mostraba piadoso, sí, soy amor, no sé qué, y del otro lado no era así, era todo lo contrario. Y sin embargo, a pesar de como que uno vivió su vida así jugando muchos años, Él me seguía esperando ahí, así también, tal vez como nos pasaron cosas distintas, pero al fin y al cabo fue lo mismo, o sea, también me pasó así a mí. Y bueno, o sea, lo que a mí me enseñó, me mostró o sea, lo que es el amor de Dios fue ese suceso en particular. Y a partir de ahí decir, bueno, realmente acá me comprometo, como dice Johnny, o sea, hay cosas necesarias, ¿sí? Vivir en santidad y demás, pero comprendo que aquel que limita el amor de Dios en uno es uno mismo. El amor, o sea, Dios da todo su amor, pero nosotros es como que le vamos cerrando la puerta a ver cuánto amor recibimos. Así que nada, eso, o sea, fue lo que a mí me marcó. Eso es clave. Es clave, clave, clave que Dios siempre está ahí. Dios siempre dice que sí y nosotros somos los que le decimos que no. Incluso hay un texto en Apocalipsis 3:20 que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Dios llama, nos golpea la puerta. Y que continúa diciendo el versículo, si alguien oye mi voz, ¿no? Y abre la puerta, o sea, si alguien atiende al llamado de Dios, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y esto qué habla? De que Dios nos va a alimentar en su amor, en su gracia, en su misericordia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces escuchamos la puerta y no la abrimos. Nos Y quedamos acostados. la volvemos a escuchar y seguimos sin abrirla. Pero Dios es tan misericordioso que se vuelve a presentar. Pensaba al escuchar sus testimonios y se me vino una palabra que está en el Salmo 139, que es uno de mis salmos favoritos, El mío también, ¿eh? que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Me llama la atención de que si alguien te conoce y te examina, con tus errores, con los pecados, con las cosas que nosotros tenemos, a veces es difícil que te ame por completo. Claro. Pero fíjate lo que dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has extendido desde lejos hasta mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, o sea, conoce todo. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y esto me encanta, porque dice, detrás y delante me rodeaste y pusiste sobre mí tu mano. Sí, tremendo. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si me voy a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como día. Los mismos te son las tinieblas de la luz. Nos sigue relatando después cómo Él nos creó y que nosotros lo vimos desde el nacimiento. Y entendiendo un poco los tres testimonios o escuchándolos y también mimetizándolo con el mío, entiendo de que nosotros fuimos llamados y fuimos llamados con un propósito desde antes de nuestra concepción. Dios ya tenía un propósito con nuestra vida. Así libró a Nico y a Claudia de la muerte. Así
te libró de las drogas, de estar en las tinieblas, porque pese a que nosotros estemos apartados de Él, Él nos conoce, conoce nuestro camino, y quizás nosotros, como Leandro nos decía, quizás él ya se miraba como de que no había perdón o no había algo suficientemente grande que él pudiera hacer como para merecer ese perdón, pero Dios nos mira con ojos de propósito. No nos mira con ojos de nuestro pecado, de nuestros errores, Dios nos mira con ojos de propósito. Y qué hermoso es entender esto, de que nosotros necesitamos aceptar el amor de Dios. Y lo aceptamos cuando, y siempre hablamos de esto en los podcasts, de que el corazón es como una casa que solamente tiene una abertura desde adentro. No, nadie lo puede abrir desde afuera, nuestro corazón, solamente nosotros desde adentro. Y si nosotros tomamos la decisión de abrir esa puerta, porque el Señor está golpeando, Él va a entrar y vamos a poder experimentar de su amor. En la multiforme gracia de Dios y en la multiforme forma en que Dios demuestra su amor. Pero me nace esta pregunta porque todos recibimos en algún momento este amor de Dios en el que nos enamoramos de Dios, pero ¿cómo permanezco en ese amor? ¿Cómo permanezco en el amor de Dios? ¿O qué los hace a ustedes permanecer en ese amor? ¿Qué los hace que yo te diga, Johnny, mirá, está bien, Dios te amó, vos recordás que Dios te sacó de ahí, pero hay veces que en los momentos difíciles uno se duele, uno se enoja, pasa por diferentes procesos. ¿Qué es lo que hace que vos digas, bueno, me voy a aferrar al amor de Dios antes que inclinarme a lo otro? Yo creo que personalmente me pasa, primero que cada día me acuerdo, o sea, de dónde Dios me sacó, pero lo que más me hace aferrarme a Dios, es, como dice la palabra, saber que lejos de Él yo no puedo hacer nada. Y no solamente por hacer algo, ¿no? O por ser alguien, o por tener un cartel de algo, sino porque yo sé que si a mí me sacan a Dios de mi vida, yo no tengo nada, yo no soy nada, no pertenezco a nada, no tengo mi lugar, no tengo mi identidad, no tengo mi propósito. Y además de eso, cuando yo sé que más me acerco a Él, aunque me cueste, porque muchas veces también no hablamos quizás de ese lado, de que nos cuesta. Porque muchas veces decimos, sí, vamos a orar de esto y lo otro, y muchas veces no oramos, muchas veces no ayunamos, muchas veces no leemos. Pero cuando empezamos a decir, hey, Señor, ayúdame, porque quiero un poquito más, porque quiero conocerte más, porque necesito más de vos, es donde empezamos a acercarnos más a Cristo. Porque sabemos que fuera de Él nada tenemos. Y yo creo que eso es lo que a mí me hace permanecer en su amor. Que yo sé que si a mí, yo salgo del propósito de Dios, o sea, no tengo un plan B. Yo sé que si salgo del propósito con el que Él me llamó, mi vida no va a tener sentido. Entonces, no solamente mi vida, porque hay algo que también, un punto importante de lo que vos hablabas, que cuando Dios nos rescata y nuevamente nos llama, también hay alguien que está orando por nosotros. Entonces, la persona, y escuchen, esto es tremendo porque a mi vida es tremendo. Hay personas que no se cansan de orar, ¿no? Por nuestras vidas. Hay personas que quizás, no sé, una mamá que está teniendo un hijo en las drogas hoy, o están viendo jóvenes que se quieren quitar la vida hoy, o que hay matrimonios que se están rompiendo hoy. Ey, no te canses de orar. Seguí orando, seguí clamando a Dios porque la recompensa va a venir. Pero ¿qué pasa? Podemos orar, podemos clamar y podemos esperar cuando entendemos que Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, con ese amor de Dios, cuando estamos cerca de Él, podemos amar al que hoy la está pasando mal y clamar a su favor. A su favor. Tremendo. Leam, ¿Cuál era la pregunta? ¿cómo crees vos que pese a todo lo que puede llegar a pasar y la rutina del trabajo y todo esto que vos decías hoy, cómo crees que, o cómo haces para permanecer en el amor de Dios? Voy a contar mi secreto. Vea. 3 pasos para... 3 pasos para permanecer. La realidad es que me cuesta mucho, esa es la verdad. Pero creo que al correr del tiempo, cada vez me cuesta menos. Porque cada vez me voy haciendo más humilde, cada vez me voy haciendo más sincero, cada vez me cuesta menos ponerme
frente a Dios y contarle todo lo que me pasa realmente y dejar que Él me ministre. Y yo creo que mi secreto real es mi relación con Él. Que capaz que yo me cuesta arrodillarme a orar y orar, pero yo estoy constantemente hablando con Él desde mi conciencia. Y me ha pasado que mi lugar favorito para tener una relación con Dios es mientras voy en el auto. La cantidad de veces que he ido por autopista hablando en lenguas y Dios ministrándome es increíble. Mismo el fin de semana en el campamento de Dorcas, gracias a Dios tuve la bendición de ir a hacer fotos, a servirle de ese lado. Y yo ver cómo se llenaban las hermanas y Dios ministrándome y esa relación que yo tengo, ¿no? Y llenarme, sentir la presencia de Dios en cada cosa que yo hago y eso es lo que hago, ¿no? Cuando me doy cuenta de que me estoy alejando, decir, no, parar la pelota y decir, no me quiero alejar, no quiero pensar en la carne, quiero más espiritual, quiero tu espíritu en mí, te necesito, no te vayas, ven, llename. Y eso es lo que busco gozarme y estar continuamente acercándome a Dios. Y eso es lo que trato de hacer, tratar de hoy empezar a detectar esos momentos en donde me estoy yendo de su amor y empezar a llenarme. Y después, nada, dejarme empezar a hacerle caso a su voz, ¿no? Porque esa es la otra parte. Nosotros le pedimos a Dios, Dios, ayúdame, Dios, hablame, Dios. Chao, flaco, te estoy hablando, pero no estás haciendo nada, ¿entendés? O sea, entonces, es poner esa parte y empezar a dejarme moldear por Él. Y creo que eso es lo que me ayuda a acercarme todos los días más a su presencia, a su amor. Y creo que también descubrí mi pasión a que, como decías vos, ¿no? No hay nada en el mundo que me llene como me llena hoy Dios. Esta pasión que yo siento por Él, este amor que yo siento por Él y el hacer el podcast. El hacer el podcast primero y principal es para mí, porque yo me alimento, yo aprendo, me nutro de todas las personas que pasan por acá. Y sobre todas las cosas porque lo que yo busco es perfeccionarme y ser de bendición a otras personas. En un primer momento, en principio de año, yo no quería predicar. Ale me invitó, el año pasado teníamos hace 2 años, un grupo de amistad acá en mi casa y yo me encerraba en la pieza y no participaba del grupo de amistad. Y hace menos de un mes, Alexis no va y yo estoy dando las enseñanzas. Y lo dejé que ya está, hacete cargo. Pero ese proceso que yo pasé, ¿no? De no querer, de esconderme de Dios, de ser Jonás. Sí, claro, se me vino Jonás enseguida a la cabeza. De ser Jonás, a empezar de a poquito a lo que contábamos hoy antes de arrancar el podcast, ¿no? De ir y decir, ya fue, que Dios me use. No soy yo soy un instrumento. Dejar que escuchar la voz decir, confía en mí. Pero eso fue un proceso. Y mirá, de no querer predicar, de no participar en un grupo de amistad, hicimos APA. Y ahora, de vez en cuando doy la enseñanza. Y digo, wow. Y el otro día, en el campamento, Dios me dijo, mirá cómo empezaste y mirá dónde estás hoy. Y esto donde estás hoy no es ni lo mínimo que yo tengo preparado para vos. Solamente tenés que confiar y seguir por este camino. Escuchá y confía en mí. Creé. No sé cómo llegué a esto, pero creo que contesté la pregunta. Nico. Yo en lo personal siento que es una mezcla, o sea, de lo mío siento que es una mezcla de los dos, de lo que comentaban los dos recién, porque también, o sea, en lo personal, o sea, a todos nos cuesta y yo soy consciente que a mí me cuesta un montón también, tal vez tener esos tiempos de intimidad, no sé, de ayunar, de leer la Biblia. Pero también, como decía recién Lean, esto de cuando me empiezo a dar cuenta que como que me estoy corriendo a volver. No, Señor, me quiero volver a vos. O sea, porque al fin y al cabo, para mí Él es todo lo que tengo, como decía Johnny también. No tengo nada más. Todo bien, uno puede tener un montón de cosas, por así decirlo, materiales, pero nada de eso, todo es vanidad, al fin y al cabo. Pero
a mí lo que me hace siempre como estar pendiente de eso, decir, Señor, yo realmente te necesito, es, como decía hoy, entender mi postura, mi posición como polvo y entender su posición, siendo que en la palabra nos deja muy claro que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y digo, yo siendo polvo, si no tengo a aquel que es el camino, la verdad y la vida, no tengo nada. No hay camino por cual transitar, no hay verdad para hablar y no hay vida que vivir. Es eso. Y es lo que a mí en lo personal es como que todo el tiempo me hace dependiente de Él. Porque, de nuevo, uno puede, sí, tener altos y bajos. Puede haber días que estoy reencendido y hay días de que estoy más apagado. Pero al fin y al cabo siempre soy consciente de cuánto lo necesito, de cuán dependiente de Él soy. Y eso es lo que a mí en lo personal me hace decir, Señor, o sea, esto lo tengo que seguir renovando, esta comunión con vos. A mí lo que me pasa es, bueno, para la gloria de Dios estoy trabajando en diferentes áreas, ahora como vicepresidente del Distrito Este, o como ministro en la iglesia local, en UNAMIS, presidente de jóvenes, secretario del pastor, bueno, líder de grupo Amistad, ya no Dale, sé sacá qué más chapa. anotarme, ¿viste? Saqué toda la chapa. Y hay veces que cuando llegué al camino de Dios llegué con una depresión muy fuerte. Intenté suicidarme varias veces, de diferentes formas. Me pasaron cosas muy tremendas en mi niñez. Bueno, una fue la separación de nuestros padres. Íbamos a la iglesia, pero no fue la separación de mis padres lo único, ¿no? Ese fue como el detonante, pero pasaron muchas cosas que quizás nunca los llegué a charlar con la familia o con nadie. Y al llegar al camino de Dios, yo estaba congregando en otra iglesia y me habían escuchado cantar, ya me habían puesto en el ministerio de alabanza, yo todavía no me había bautizado, y salía a bailar los jueves, viernes, sábados, salía a bailar, a veces con Leandro, que habíamos empezado a salir un par de veces. No me quemé. No me quemé, dijo. Y el domingo iba a la iglesia amanecido, borracho, o bueno, así. Y un día el pastor de esa iglesia me dijo, mirá Alexis, nos gustaría que puedas estar cantando en el Ministerio de Alabanza en uno de los anexos que tenemos con la iglesia. Y empecé, estuve 3 meses, y después de esos 3 meses se acercó de vuelta a hablarme y me dijo para que esté en el coro de la iglesia, pero me dijo te tenés que bautizar. Y me reflejaba en esto de la doble vida, ¿no? Y yo todavía había un montón de cosas que en mí que no me permitían experimentar ese amor de Dios por completo, porque yo estaba enojado con Dios. Mi enojo era en relación a la separación de mis padres y cómo fue que Dios dejó que mis padres no me cuiden en muchas cosas que me tocaron pasar. ¿Cómo fue que vos no me cuidaste, Señor, vos tampoco? Si yo era un niño nomás. Y cuando llegué al camino de Dios, el primer día que llego, a mi mamá recontento, le digo a mi mamá, mirá, me dijeron que me tengo que bautizar, estoy en el Ministerio de Alabanza de la Iglesia General. Y mi mamá me dijo, vos sos un hipócrita. Y fuerte. Mi mamá no quería saber nada con Dios, la iglesia, nada. Me dijo, vos sos un hipócrita, porque estás yendo, estás saliendo a bailar, estás haciendo todo lo que no se debe hacer, lo estás haciendo. Y te querés bautizar, estás sirviendo a Dios, estás cantando en un altar. Vos sos un hipócrita. Me dijo, antes de tomar una decisión, anda a hablar con el pastor Esteban Sosa, mi pastor. Y me fui de Ezeiza, yo vivía en Ezeiza, hasta acá, hasta Morón, a hablar con el pastor y llegué con el culto ya terminando la prédica. Estaban todos parados y pasando al llamamiento. Cuando pasé al llamamiento, yo pasé y cerré mis puños porque estaba enojado, y mis ojos y mi boca, y en mi mente le dije a Dios, si vos de verdad me amás y de verdad me perdonás,
yo quiero sentir tu abrazo, porque no recuerdo que haya sentido un abrazo de parte de mi papá. Y cuando dije eso, Dios tocó el corazón del presidente de jóvenes, porque no lo dije para afuera, lo dije en mi mente. Y Dios tocó el corazón del presidente de jóvenes, me abrazó y se arrodilló conmigo a orar. Y lloramos los dos y bueno, sentí ese amor de Dios, de que Dios era real, que estaba presente, que se interesaba en mí. Y a lo largo de todos estos años, de que estoy en el camino, ya casi 9 años, muchas veces el enemigo vino a golpear de vuelta con la depresión, con estos pensamientos, que fue parte de por qué arrancamos con todo esto, ¿no? Del podcast. O al menos lo que me motivó a hacerlo. Y lo que me hace permanecer en ese amor de Dios es recordar de que yo soy hombre muerto si no estoy con Dios. Bien. No es que elijo a Dios, no hay otra opción. No es que tengo otra cosa para elegir entre el mundo y Dios, porque yo sé que si no estoy con Dios, morí. Y bueno, pensaba en esto, ¿no? Y digo, no encontré en ningún lado esto que siento con Dios. Y lo traté de buscar y lo traté de llenar con sexo, con drogas, con alcohol, con la familia, intenté mejorar mi relación con mis padres, buscar amigos, la noche, pero no hay nada. No hay nada que se compara al amor de Dios. Entonces, en mi caso, ¿qué me hace permanecer en el amor de Dios? Es comprender de que cada vez que en mí vienen pensamientos de autosuficiencia, de decir, no, esto lo hago porque ya lo sé, porque me recibí del instituto bíblico, porque soy ministro, o porque estoy en un liderazgo y porque ya sé de qué va a hablar, ya conozco la palabra. Decir, no es lo que yo sepa, no es lo que yo haga, ni siquiera lo que yo creo que soy, sino lo que Él me dice que soy. Y soy eso solamente por su amor. Bien. Y si no permanezco en su amor, Él me dice, sos esto y soy eso, pero yo puedo tomar la decisión de dejar de ser eso, si me alejo de su amor. Así que en mi caso lo que me hace permanecer es esto. Y entender otro punto. Nosotros podemos hablar del amor ahora en este podcast y decir un montón de cosas que ya estuvimos exponiendo, ¿no? Pero ¿qué me hace demostrarle a Dios que de verdad permanezco en su amor? Y Jesús nos dijo, ¿ustedes me aman? ¿Me amás? Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Y esto cada vez que... Porque a veces es fácil dejarse guiar por las luces o Sí. por el quehacer y la rutina, pero llega esta voz de Dios. Alexis, ¿me estás amando? ¿Me amás? ¿De verdad? Como estás diciendo, lo estás predicando. Guarda mis mandamientos. ¿Cómo te está yendo con eso? Qué tremendo eso que decís, porque justamente se me venía a la mente lo importante es estar conectado con Dios, porque la persona que fue y te abrazó estaba conectada con Dios Claro. para ir y hacer lo que Dios quería que él haga. Ahora, ¿qué pasa? Y otra cosa que dijiste importante, que me encantó, muchas veces el activismo dentro de la iglesia, o pensar que no, porque yo toco el bajo, no, porque yo hago esto, no, y cargarnos de cosas, de qué hacer en la iglesia, pensamos que de esa manera estamos demostrando nuestro amor a Jesús. Claro. Y quizás muchas veces eso nos juega en contra. ¿Por qué? Porque empezamos a llenarnos de activismo y como que queriendo, entre comillas, demostrarle algo a alguien, cuando lo que dijiste es súper importante. Lo que Dios nos manda es guardar sus mandamientos. Ahora, ¿qué cosa? Las dos primeras cosas que Dios nos mandó, amar a Él sobre todas las cosas y sobre cualquier circunstancia, cualquier persona, hasta nosotros mismos, amar primero a Él. Y el segundo mandamiento, que no es bueno, a ver, Dios nos va a decir hoy, no, si podés, amá a tu prójimo. No, mirá, si te parece, amá a tu prójimo. No, mirá,
si vos te llevas bien con tu hermano, tenés onda, amalo, está todo bien. No, dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y es un mandamiento, no es una sugerencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no me amo? Y yo creo que eso también es un tema complicado. Porque ahí es cuando empieza, o sea, si yo no, porque nosotros hablamos de la depresión, de la ansiedad y del estrés, ¿no? Y yo creo que uno hay que empezar por ahí. Entonces la importancia de ser conscientes de eso, ¿no? De primero amarse uno, de empezar a cuidarse uno para poder cuidar al otro, porque yo tengo un problema, que capaz que no es un problema, pero necesito ayudar a todo el mundo. Mm, Y capaz que yo me pongo en un tercer lugar. Y eso me genera un desgaste. claro. Entonces, es aprender a encontrar ese equilibrio, ¿no? Y de empezar a cuidarnos a nosotros, porque si yo no me cuido y yo me desgasto, no voy a poder ayudar a otro. No voy a estar siendo de bendición a otra persona. Entonces, me quedo con esto del mandamiento, o sea, como amar al prójimo como yo me amo. Entonces, primero tengo que amarme a mí, porque si yo no me amo, yo no me cuido, ¿cómo estoy amando al otro? Sí, porque al fin y al cabo, si uno se ama más que al otro, está siendo egoísta, orgulloso. O menos. Claro. Menos. Pero si no, claro, ahí está la cosa. Se ama más al otro que a uno mismo. O sea, baja autoestima, no se valora. Realmente es como vos decís, el encontrar el equilibrio. Pero bueno, también el equilibrio lo encontramos primeramente amándolo a él. Yo creo que podemos dar muchos, como no estamos hablando, muchos fundamentos bíblicos, podemos dar mucho testimonio, podemos charlar horas porque este es un tema apasionante, pero muchas veces hablo con los jóvenes y les digo, porque ellos me dicen, no, ¿qué voy a predicar si no sé mucho de la Biblia? No, ¿qué voy a predicar si yo no estudié teología? No, ¿qué es lo más importante? Nuestro testimonio. Claro. Entonces ahí empezamos a entender varios puntos. El primer punto, que como Dios me ama, tengo que amarme. Porque ¿qué pasa? Dios nos cuida. Dice la palabra que el que mora bajo el abrigo del Altísimo, es Salmo 91, ¿no? Y todos lo sabemos, y vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente, y todos lo entendemos. Pero cuando entendemos que estamos en el hueco de la mano de Dios y debemos cuidarnos, no solamente empezamos a cuidarnos a nosotros, sino también a los que nos están mirando. Porque esto hay que entender algo importante. Primero, que no se trata de nosotros, se trata de Jesús, todo. Es lo primero que tenemos que entender. Cuando entendemos que Él dio su vida por nosotros, también entendemos que nuestra vida vale. Nosotros estamos en un movimiento que se llama Tu vida vale mucho. La vida de cada persona vale mucho más de lo que piensa, que es el amor incondicional de Cristo que dio su vida por nosotros. Ahora, cuando empezamos nosotros a entender esto, empezamos a amar al otro y verlo con ojos de amor. Pero para que eso pase, primeramente Dios tiene que romper nuestro corazón. Porque Dios tiene que formarnos a su imagen, a su semejanza y hacer nuestro corazón conforme al de Él. Y muchas veces escuché decir, ay, pero David tenía un corazón conforme al Dios y se equivocó. Nosotros también fallamos, nos equivocamos, juzgamos. Muchas veces hablamos mal y no entendemos. Pero ¿qué pasa? El corazón que se arrepiente diariamente, el corazón que se arrepiente dice, Señor, perdóname por no amarme. Señor, perdóname por lastimarme. Señor, perdóname por pensar cosas que no tengo que pensar de mi vida. Y Señor, perdóname porque yo sé que cuando más me acerco a tu presencia, más puedo amarme y más puedo amar al otro. Entonces, ¿cuál es lo principal de todo esto? Porque también, como digo, no tenemos que olvidarnos de esto, algo cortito, ¿no? De que el propósito está en nuestras vidas. Dios quiere cumplir el propósito cuando caminamos delante de su presencia, y hay algo que dice la Biblia y lo marca, que no caminó con Dios, Noé caminó con Dios. Entonces qué lindo sería, qué hermoso sería, tremendo decir, hey, mirá, aquel joven, aquellos hermanos están caminando con Dios, porque yo sé que donde Él está, está su presencia. Yo sé que donde Él habla, pasa algo, pero no es por el hermano. No es por nosotros, es porque llevamos la presencia de Jesús a los hogares. Entonces, no es solamente eso, sino que tenemos que tomar una conciencia, que hay personas a nuestro alrededor que nos están mirando. Entonces, el apóstol Pablo dijo, claro, somos cartas leídas por las personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que tenemos que amarnos, podemos amar al otro y genera un impacto en las personas del amor de Cristo. Muy bien. Para hacer como
recap de lo que venimos hablando. Entonces podríamos definir que el amor Mágico. es más. Es mágico. 5 palabras. Son 5 palabras, crack. Que el amor es una emoción Mm. que para poder perfeccionar y ser perfeccionados en ese amor necesitamos abrir la puerta Amén. para recibir el amor de Dios. Y bueno, definimos recién esto de que si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos demostrar ese amor al prójimo. Claro. ¿De qué me sirve el amor? ¿O para qué me sirve el amor? ¿Cuál es el fin del amor para ustedes? La pregunta. Está picante con las preguntas. De eso se trata, APA. A ver, Nico, ¿Para te qué toca. lo necesito el amor? ¿Contesto yo? No sé. Es que, de nuevo, o sea, comencé diciendo que Dios es amor. Para mí se basa en eso, pero ¿para qué necesito? Es que ahí está la cosa. Volviendo a 1 Corintios 13, otra vez. O sea, si no hago nada con amor, nada me sirve de lo que hago. Es así. Porque, de nuevo, o sea, el amor es para mí y también es para el otro. Pero por sobre todas las cosas, el amor es para él. También es medio complicado porque si queremos expresar algo tan abstracto como es el amor, porque al fin y al cabo para nosotros es así, es realmente complicado. Pero, o sea, si lo puedo definir en algo, ¿de qué me sirve a mí el amar o para qué me sirve el amor a mí? Es para glorificarlo a él. Y yo creo que el amor, necesitamos el amor porque necesitamos a Dios y dice la Biblia que Dios es amor, ¿no? Y también yo creo que necesitamos de su amor para reflejarlo a Él. Hay algo muy, muy, muy importante de entender, si vamos a la Biblia, nos ponemos un poco en la historia, que cuando Jesús estaba en tierra, ¿no? En la tierra acá caminando entre los hombres, hay un versículo que a mí me encanta, que está en Juan 1, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Y continúa diciendo el verso 12, mas a todos los que le conocieron, los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿en qué se basa el amor tremendo de Jesús? En su adopción a nosotros como hijos. Porque no teníamos parte. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de su gloria. Pero ¿qué pasa? En la antigüedad el sumo sacerdote tenía que ser alguien pulcro, alguien sin mancha, alguien que hacía todo prácticamente perfecto para poder entrar en el lugar santísimo, ¿no? Y así obtener un año más de perdón para el pueblo de Dios. Ahora nosotros, cuando Jesús vino, Él rasgó todo velo, Él rasgó toda separación que había y hoy nosotros podemos entrar confiadamente a su trono de la gracia. Entonces, cuando nosotros más nos acercamos a Cristo y más buscamos de la fuente inagotable del amor que Él tiene, es donde podemos entender que aún más necesitamos de Él. Porque cuando nosotros necesitamos de Cristo y nos acercamos a su amor, podemos entender que el amor nos sirve ¿para qué? Primeramente para amarlo a Él. Porque como es algo, ¿cómo se diría la palabra? Recíproco. Eso, que no me salió la palabra, pero... Entonces, de esa forma entendemos que cuando tenemos su amor, podemos amarlo a Él porque Él nos amó primero. Entonces, por eso lo amamos. Y cuando amamos a Cristo, podemos amar a nuestro hermano. Entonces, como dije hoy, y lo vuelvo a remarcar, algo tan simple como un saludo. Y muchas veces dentro de la iglesia no lo hacemos. Y mucha gente puede decir, sí, yo nací dentro de la iglesia, está bien, pero Cristo nunca nació en tu corazón. Porque y es algo fuerte, y lo voy a volver a decir, porque muchas veces escuché, y por muchos años escuché, no, yo nací dentro de la iglesia, tengo 15 años sirviendo o haciendo tal cosa. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Pero si no saludás a tu hermano, no aprendiste nada. Porque se resume en esto. Se resume no en quién más hace, no en quién más sabe, en el amor. Esto no se trata, y voy a decir una frase que siempre la pienso y creo que es una gran verdad, ¿no? No se trata de quién tiene más razón, sino que se trata de quién tiene más amor. No se trata de quién sabe más, sino de quién ama más. No se trata de quién abarca o hace más cosas, que gloria a Dios, está bien, hay que poner las manos en el arado hasta que sangren y seguir adelante. Pero si no tenemos amor, nada sirve. Ahora, ¿qué le vamos a dejar a la generación que viene atrás? Porque, ¿qué pasa?
Antes, me pasaba a mí cuando tenía 14 años, que yo quería ser como aquel predicador que veía, yo quería ser como aquel ministro que veía, ¿no? Y quería amar como ese hermano que yo estaba mirando. Hoy en día veo que eso un poco se perdió. Entonces, hay algo y una responsabilidad sobre esta generación que está en la iglesia de no, y voy a decir algo que por ahí a algunos les va a parecer bien y a otros mal, pero lo voy a decir, que hoy se quiere incorporar una comunidad cristiana, ¿no? Entonces se habla mucho de comunidad. Ahora, la definición de comunidad es un grupo que piensa más o menos igual, ¿no? Y que se ayuda por tener un mismo credo o ser de un mismo tipo de cultura, ¿no? Ahora, cuando alguien no piensa de esa misma forma, no puede estar en esa comunidad, porque es diferente. Ahora, Dios no estableció una comunidad en la Biblia. No estableció una comunidad, sino una familia. Ahora, ¿la familia qué hace? Te ama aunque te equivoques. Te abraza aunque vos no tengas razón. Entonces, no existe la comunidad cristiana como tal, para mi punto de vista, sino lo que a mí me enseña la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña es una familia que se ama a pesar de todo, con un amor incondicional. Y cuando nosotros entendemos eso dentro de las iglesias, podemos decir, hey, Cristo nace en nosotros, entonces podemos abrazar al que viene sin mirar su pecado, sino en amarlo como Cristo lo ama. Amar al judío, al católico, al que... Bueno, mismo perdón, ¿no? Pero hay un texto que dice que que Dios vino en rescate ¿por quién? Por todos. Por todos. Por el mundo. Dice que Dios envió a su Hijo unigénito, ¿no? Y que todo el mundo iba a ser salvo por él. Ahora, no está diciendo el católico, no está diciendo el musulmán, no está diciendo el evangélico. Dios dio su vida hasta por aquel que hoy estamos mirando tirado, por aquel que estamos viendo que se va de fiesta, por aquel que hoy estamos viendo que se droga, que anda en prostitución y un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? ¿No? Y por muchos años vi que pasa esto. En vez de abrazar, señalamos. En vez de decirle, hey, vení que Jesús te ama, o una conversación. Y lo primero que veo, que en esto veo que pasa mucho, nos desesperamos por meterlos adentro de la iglesia, pero nosotros con nuestra vida no estamos reflejando el amor de Cristo. De sentarnos a hablar un rato con alguien y decirle, hey, Dios te ama, hay una salida para vos. ¿Por qué no compartimos, compramos algo para comer, lo que sea? Entonces ahí es donde empezamos a llevar a Dios en las calles. Porque, ¿qué pasa? Nos encerramos y muchas veces nos salimos por aquel que Dios está amando hoy todavía. Claro. Dejamos ese amor de Dios a veces quizás en nosotros mismos, pero no lo reflejamos para el afuera. O creemos que el amor de Dios solamente está en llevar a alguien a la iglesia y no ser la iglesia para ese alguien. Claro, eso es tremendo lo que dijiste, es verdad. Entonces, porque tenemos el concepto de templo como iglesia y en realidad la iglesia somos nosotros. Claro. Y eso lo hicieron los discípulos, ¿no? Sí. Por eso estamos haciendo la estrategia de Jesús. Llevamos el amor de Jesús a las casas, pero si no tenemos ese amor de Jesús, no hay nada que podamos llevar a las casas. A veces nos enfocamos mucho en a ver cuánta gente congrega en tu iglesia o cuántos se bautizaron. Y no importa la cantidad de gente que se bautiza, lo que importa es los que permanecen. A veces podemos bautizar 200 personas y de las 200 te quedan 10. Claro, y la Biblia que dice que el cielo está de fiesta cuando un pecador se arrepiente, claro, y vuelve al camino a Dios. ¿Por qué la Biblia remarca mucho esto que dice que nosotros tenemos que volver a nuestro Creador? Porque salimos de Él y nosotros cuando entendemos que somos hijos, volvemos a Él. Pero ¿qué pasa? Muchas veces yo veo que pasa lo siguiente. Entra alguien, hay una película que no me acuerdo el nombre, que está, después la voy a buscar para si la ven si quieren, que hay una parte de la película que se trata de esto. Un joven entrando a la iglesia, nadie lo saluda, nadie lo mira, él entra con su mochila porque era la última esperanza que tenía, ¿no? Después de eso, para él ya no había nada. Es lo último que iba a probar. Y ahora voy a hacer una pregunta antes de continuar con esto. ¿Cuántas veces probaste con otro amor que no fue el amor de Dios? ¿Cuántas veces probaste con el amor a las drogas, a los vicios, con el amor a muchas mujeres o muchos hombres, o con diferentes clases de amor? Ahora, la pregunta sería, ¿qué te cuesta probar hoy con el amor de Dios, ¿no? Ahora, este joven fue y se presentó en la iglesia, nadie le dio ni 5. Al otro día, cuando va a la escuela, lleva un revólver y enfrente de todos sus compañeros se pega un tiro. Ahora, lo pongo bien dramático,
Pero muchas Me veces la hacemos... spoileaste ya. Sí, bueno, la spoileé, perdón. Pero muchas veces hacemos eso. Hace poco estaba haciendo, bueno, Uber y llevé a una prostituta. Y hablando con ella, se puso a llorar, me empezó a contar que quería dejar lo que estaba haciendo. Y yo sentía la presencia de Dios inundándome. Y le digo, ¿pero por qué no vas a la iglesia? Porque en la iglesia no me escucharon. Porque no me... Es fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, No me sí. abrazaron, no me miraron. Y porque yo salí un día de estar trabajando y ir así vestida como estaba, nadie se acercó a mí. Claro. Ahora, eso es lo que golpea nuestro corazón, porque como hijos de Dios tenemos que abrazar. Y yo creo que en este tiempo se trata de eso, que Dios nos lleve a abrazar. Y está bien las metas personales que tengamos, porque está bien querer ser doctor, está bien querer ser un maestro, está bien, está todo bien. Ser un profesional o tener un orden en la vida, pero si nosotros no tenemos el amor de Cristo como principal en nuestra vida y el propósito que Dios tiene con nuestra vida, todo lo demás no sirve absolutamente de nada, porque nuestra vida sin Cristo no tiene sentido. Bueno, y perdón, por eso recién cuando comenzábamos también había dicho esto, que lo creo súper importante, que es lo contrario al amor. Y lo que yo he concebido en mi pensamiento es el orgullo y la indiferencia. Y siento que hoy en día, por ahí Johnny decía que antes tal vez era apuntar con el dedo, pero siento que es peor todavía esto de no prestar atención a la persona. Pues tal vez en esto que vos decías de que alguien apunta con el dedo, tal vez está esto de que, sin embargo, le siguen prestando atención a la persona. Y en todo caso, bueno, antes no se lo ponían, ¿cómo se llama esto? Disciplina. En disciplina, bueno, sí. Pero hoy en día, si ni siquiera miramos a la persona, para mí es peor. Porque yo, no sé, siento que, sí, Dios con una palabra cambia, pero incluso con una mirada puede cambiar a una persona. Es así. Sonrisa, Pero si somos indiferentes, claro. es muy difícil. ¿Sabés lo que me lleva a pensar esto? Perdón, pero decir, ya hablamos de todo lo que es el amor, de cómo es nuestra relación y todo eso, pero, y va relacionado a lo que decías vos recién, Nico, de cuáles son las cosas que yo tengo que soltar para sentir amor. O sea, ¿cómo es que, porque está bien, porque si yo no estoy sintiendo amor, entonces ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿No? Y como para empezar a cerrar el tema este de lo que hablaba Ale, me gustaría como que entre todos podamos compartir desde este lado, decir, bueno, o sea, para yo sentir amor, ¿qué necesito hacer? O sea, ¿qué necesito al margen de, obviamente, sentir a Dios, ¿no? Acercarme a Dios, porque Dios es amor y sin amor no puedo vivir. Pero yo creo que va más por otro lado, ¿no? Por el lado de la humildad, de la sinceridad, de la sencillez, del dejar de ignorar, como vos bien decías, ¿no? Y no sé qué otras cosas más se le vienen. El mayor pecado del ser humano es el orgullo. Estaba por decir lo mismo. Barras. Es así, es así. Si somos orgullosos, el orgullo es lo contrario de la humildad. Y si no somos humildes, no podemos recibir a Dios. Sin humildad tampoco podemos reflejar a Dios. Y dice la palabra de Dios que Él nos hizo a nosotros embajada del cielo en la tierra. Una embajada es la representante de un país en otro país. Nosotros no somos de esta tierra más allá de que estamos en este mundo. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Entonces Él nos hizo embajada. Ahora, ¿qué es lo que reflejamos? Es lo que nosotros podemos aceptar mediante una acción de humildad. Y es fundamental la humildad para poder amar, ser amado, primero amar a Dios, ¿no? Ser amado y amar a otros. Mucha gente llega a la iglesia o a un grupo de amistad, o me ha pasado, bueno, estaríamos horas contando testimonios, pero me ha pasado en muchos casos gente que le cuesta reconocer, le cuesta decir, ¿sabes qué? Me gustaría hablar con vos. ¿Cuántos son los que de verdad, incluso nosotros, cuántas veces son las que hablamos con nuestros pastores de lo que nos pasa? ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a un ministro, a alguien que nos sea de bendición, a decirle, che, ¿sabes qué? Estoy mal. Esta semana no oré. Esta semana me fue mal en el trabajo, tuve problemas en el matrimonio, tuve esta crisis, no estuve
alimentándome de este amor de Dios. Y está creciendo en mí un orgullo, ¿no? Me siento lejos de Dios, necesito ayuda. Y creo que el mayor acto de humildad es poder abrir la puerta del corazón. No a cualquiera, porque quizás, como vos decías, esta mujer que es trabajadora sexual, abrió su corazón quizás a ir a una iglesia y a las personas que la recibieron no le demostraron este amor de Jesús. Entonces, es difícil también encontrar gente que esté preparada para brindar este amor de Jesús porque no hay muy poca gente que lo refleja. Es lo que me gustaría agregar a mí, que tal vez hay alguien que nos está escuchando o mirando y que siente que capaz que es como esa gente, ¿no? Que no se siente preparado tal vez para brindar, que pueda hacer un pase. Decir, yo no estoy preparado, pero puedes ir a hablar con él o hablarle, servir de puente, ¿no? De conectar de uno a otro, porque capaz que uno se siente preparado. Y yo creo que como para cerrar esto, me gustaría que compartir este mensaje y esta reflexión de toda esta charla me lleva primero a ser más humilde, a correr el ego, ¿no? Y a la importancia de siempre es lo mismo, de hablar con nuestros líderes, ¿no? La importancia de hablar con mi pastor o con un amigo, y si no, de poder ser esa persona que nosotros hubiésemos necesitado, de tener esa empatía de decir, che, si yo estaría en ese lugar, ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Qué necesitaría? Y poder ayudar a esa persona. Y si yo no me siento preparado o lo voy a ver de ese lado, de ser consciente de ser el puente. Porque siendo una vela encendida sirve para encender a otra y no pierde nada. Mirá, tremendo. hay una palabra que quiero compartirles como para cerrar en esto, el endemoniado de Gadareno. Estaba solo, fuera de la ciudad, aislado, porque eso le pasaba a los endemoniados, cerca de un lugar de inmundicia, porque había un hato de cerdos, y este hombre vivía desnudo, gritando y atado. Cuando llega Jesús, se ve la gloria de Dios y Dios lo hace libre. ¿Y qué le respondió este hombre gadareno a Jesús? Quiero seguirte. Y Jesús le dijo, no. ¿Sabes qué? Andá, ve y anuncia cuán grandes cosas ha hecho Dios con tu vida. Andá a Decápolis. Y por el testimonio de este hombre gadareno se convirtieron 10 ciudades. Decápolis era un conjunto de 10 ciudades. Entonces, podemos entender de que, más allá de que este hombre no pasó tanto tiempo con Jesús, porque solamente tuvo un encuentro, cuando alguien tiene un encuentro que transforma, puede ir y anunciar eso que Dios hizo con su vida. A veces los mensajes mejor elaborados llegan e impactan menos que un testimonio del poder de Dios. Sí, tremendo. Tremendo. Yo, para cerrar, dos cositas nomás quería decir. Hay una hermosa palabra en la Biblia que dice, muchos son llamados, ¿no? Porque Dios llama a muchos. Dios llama a muchos a salvación. Dios llama a muchos a que se acerquen a Él. Dios llama a muchos a restaurar, ¿no? Pero pocos los escogidos, dice. Ahora, ¿Dios hace a excepción de personas? No, no la hace. ¿Cuál es la diferencia de los escogidos que habla la Biblia? Los que quieren amar como Jesús ama. Entonces, son muchos llamados a salvación, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Pero no es porque Dios nos escoja así con el dedo, sino porque los escogidos que quieren amar como Jesús aman están dispuestos a morir por la causa de Cristo. Están dispuestos a morir aunque nos cuesta, porque a ver, todo lo que estamos acá no es que hacemos todos bien, somos los cracks, los capos, no, nada que ver, al contrario, somos los que muchas veces más fallamos, pero somos los que entendemos que tenemos que ir a los pies de Cristo para que Él nos siga perfeccionando. Entonces no es esto, una vez escuché decir esto al pastor y me encantó, que dijo, acá no quiero que vengan los cristianos caretas, los que dicen que está todo bien todo el tiempo, porque antes, yo hablo mucho de antes porque era así, te decían, no, vos tenés que estar siempre bien, gloria a Dios, dale, Dios te bendice. Sí, y es así, porque Dios tiene el poder para levantar, porque dice la Biblia, ¿no? Que el que esté muerto, el que cree en Él va a vivir, ¿no? Aunque esté muerto va a vivir. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no estamos bien, como bien decías, y está bien decir que estoy mal.
Ahora, hay otro punto que quiero tocar para cerrar un poco, que muchas veces también somos, o hay muchos cristianos dentro de la iglesia, pero después en su casa es otra cosa. Hey, yo te quiero decir una cosa, y esto es algo que tengo en el corazón desde que empezamos a hablar. Si no podemos servir en nuestro hogar, menos podemos servir en la iglesia. Y dice, no, pero mi esposa, mi marido, mis hijos son difíciles. Como dice el pastor, también chocolate por la noticia. Claro. No hay como profeta en su propia tierra, dice la Biblia, ¿no? Y está bien, es difícil, sí. Pero ahí es donde Dios te forma para que puedas amar afuera. Qué tremendo es que hay muchos testimonios o muchas personas dentro de la iglesia, incluso a veces hasta ministros, pastores, que en la iglesia, gloria a Dios, palabra de ánimo, un mensaje lindo, te abrazo, te bendigo, y en el hogar se convierten en un demonio. Claro. Y qué tremendo es que el primer área en donde nosotros debemos demostrar amor es en nuestro hogar. Si no puedo amar a mi familia, es como esa palabra, ¿no? Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Exactamente. Eso es tremendo, eso es muy fuerte, de verdad. Y con quien más pasamos tiempo es con la familia, convivimos. Ahora, más allá de que haya dificultad, el amor no es que no haya problemas, porque hay problemas en la familia y discutimos en la familia, no es que todo paz y amor en casa así todos los días. Hay dificultades. Ahora, el amor es, aunque haya esas dificultades y diferencias, y yo te diga estas cosas que quizás veo o siento que está mal, no utilizo tu debilidad, tu fracaso o eso que te puede lastimar en el momento que yo estoy enojado. Amar es cuando quizás estoy enojado o estoy pasando diferentes situaciones en casa, hasta en ese momento puedo demostrarte que te amo porque te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, pero no utilizo tu debilidad o quién fuiste. No te recuerdo quién fuiste. Te cuido hasta en ese momento de enojo. Ese punto es muy importante. Siempre declarar esa bendición en el hogar, en la familia, ¿no? Y lo último que quiero decir de mi parte es que van a venir aguas, van a venir cosas que van a querer apagar el amor, y Cantares 8, verso 7 dice, las muchas aguas no podrán ahogar el amor. Entonces, aunque se ponga un mar enfrente y Dios esté con nosotros, como hizo Moisés, Moisés creyó en el amor de Cristo, creyó en que Dios lo iba a sacar adelante, creyó en que ese mar se iba a abrir, y quiero decirte en el nombre de Jesús que ese mar se va a abrir. Entonces las muchas aguas no van a poder ahogar el amor, ni los ríos, sino que eso que quiere decir que va a permanecer. El amor de Dios trasciende, el amor de Dios es incondicional, y aunque estemos en el valle de huesos secos, como dije hoy, aunque estemos viendo muerte a nuestro alrededor, aunque parezca que nada va a cambiar, porque muchas veces hasta en nuestra propia familia vemos, che, este no cambia más, che, aquella no cambia más, pero ¿cuándo va a ser el día que hables diferente? ¿Cuándo vas a ser? Pero cuando nosotros podemos empezar, en vez de decir eso, a amar, a pesar de todo, ahí vamos a ver cómo Jesús actúa en nuestras vidas primero, y en la persona a la cual amamos y queremos ver cerca de los pies de Cristo. Bueno, yo mucho más no tengo para agregar porque, bueno, creo que quedó todo bastante claro. La verdad que incluso para mí es una bendición el haber poder compartir todo esto que compartimos hoy. Pero si algo sí puedo decirles es que, bueno, sigamos como cuerpo, sigamos yendo a la fuente, que, bueno, es la fuente inagotable, o sea, no hay nada comparado a Él, que sigamos buscando más de Él y que terminemos siendo un reflejo de Él, porque al fin y al cabo, fuera de eso, no nada más importa. Así que eso es lo último que puedo decirles. Yo para agregar, creo que me gustaría invitarlos a la gente que está escuchando en pensar esto, ¿no? En meditar esta palabra y volverse a Dios, o sea, porque todos los podcasts nosotros terminamos siempre como esto nos lleva a volver al primer amor, y yo creo que APA es justamente eso, al primer amor, y la importancia que tiene de cada vez que nos rescatamos, de decir, che, me estoy yendo para allá y no estoy para acá, en
en volverse a encaminarse, en reconocer, en renunciar y dejar que Dios nos restaure con estas herramientas que aprendimos a lo largo de estos programas y de volver a ser más humildes, más sencillos, que nuestro reino no está acá en la tierra con todas las cosas materiales, sino que nosotros vivimos una vida espiritual y la vida sigue, y es mucho más que eso. Amén. Bueno, ha sido un gusto también poder compartir este podcast. Eh, Me llevo muchas enseñanzas de sus testimonios, de lo que Dios les inspiró para poder hablar. Y me gustaría también hacerle una invitación al público. Quizás te uniste, esta es tu primera vez, o ya son un par de veces y sos consumidor de estos podcasts. Puedes congregar o no. Ahora, si nunca fuiste a una iglesia o quizás sí fuiste y te pasó como esta mujer que hablaba Johnny hoy, queremos decirte de que no todos los lugares son así, no en todos los lugares vas a encontrar eso mismo, y que esta es una invitación que nosotros te hacemos para que puedas experimentar ese amor de Dios. Esperamos que este podcast sea una luz en medio de la oscuridad que a veces rodea nuestra vida, y esperamos también de que puedas acercarte a Dios. No hay otra fuente de la cual nosotros podamos beber y sentir paz plena. En este mundo podemos encontrar paz o podemos encontrar un amor que es pasajero, pero volvemos a tener sed. Por eso las adicciones no terminan con esa sensación de placer o esa sensación que nosotros necesitamos, sino que al otro día o en el mismo instante, quizás al rato, quiero volver a saciar esa sed. Pero Jesús viene a darnos un agua en la cual no tendremos sed jamás. Y esa agua es Él. Dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Y te invitamos a esto, a que te acerques al Señor, a Dios. Te invitamos también a participar. Bueno, los chicos son de zona sur, quizás nos migrás de aquella zona, y te invitamos quizás a que puedas participar en avivamiento. O sos de zona oeste, está la iglesia de Dunamis, donde congregamos con Leandro, y están más que invitados, también nuestro grupo de amistad. Así que esperamos serles de bendición y bueno, que Dios les bendiga. Gracias por venir, por abrirse, por compartir, si bien no nos conocemos hace mucho tiempo, pero fueron de gran bendición para mi vida y espero que hayan sido para la vida de ustedes también. Nada, gracias porque desde el primer momento que te conocí a vos, Nico, que fue el primero que conocí, pude ver el amor de Dios, tu pasión, tu humildad, y fue algo que siempre hablábamos con Ale de que siempre nos impactó eso y por eso fue importante para nosotros invitarte a esto, a poder hablar y nosotros pensábamos eso y vos trajiste este tema y creo que al margen de que si bien hay cosas que nosotros tenemos que ir mejorando, ¿no? Pero la importancia que vos le diste a eso es decir, che, yo quiero seguir mejorando acá porque me está pasando esto y creo que eso habla de tu humildad, de tu compromiso y nada, gracias y gracias a vos también porque nos conocemos hace nada, pero desde el primer día Dios te usó, nos habló a través tuyo y por eso les quería agradecer y decirles esta frase. Y gracias a ustedes por invitarnos, pues. Sí, la verdad que sí. La verdad que una bendición tremenda, poder compartir, conocerlos más. La verdad que son de bendición a nuestras vidas. Y sé y creo que Dios tiene aún más para ustedes, mucho más de lo que piensan. Muchas veces quizás nos encontramos en un punto que decimos, che, ¿hay más de Dios? Sí, hay más de Dios, ¿no? Y sé que estos podcasts van a seguir siendo de mucha bendición a muchas familias y personas que hoy quizás están un poco alejadas de Dios o quizás, como decías vos, nunca congregaron, pero saben que hay un Dios que los ama. Así que Dios los bendiga, chicos, y muchas gracias. No, también me queda extender el agradecimiento porque, bueno, primeramente por las palabras, pero también por la consideración que nos tuvieron a nosotros. La verdad que puedo hablar, sé que por los dos esto, que realmente es una honra
porque primeramente lo hacemos por Él y para Él. Es todo. Así que, nada, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, también dejar bendición de parte de Dios para ustedes, porque sé que así como es de bendición para nosotros, sé que es de bendición para muchos, no solamente para el cuerpo de Cristo, sino también para todos aquellos que están alejados. Así que, nada, chicos, también, de nuevo, volver a agradecerles, porque así como también nos dicen a nosotros que fue de bendición, para nosotros también es de mucha bendición. Así que, muchas gracias. Bueno, que Dios le bendiga mucho, gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos vamos a estar encontrando la próxima semana, subimos videos todos los viernes, así que Los que quieran participar están invitados, pueden estar sentados en este lado también. claro, Esto, APA, es un espacio que es nuestro, pero en realidad es nuestro, como siempre decimos. Todos forman parte de esto y creo que todos tenemos una historia que contar, como dice Barak. Así que nada, estamos abiertos a recibir opiniones y a gente que quiera participar, los podemos charlar. si quieren dejarnos también ustedes, gente que le gustaría que esté participando, al mensajito y bueno, lo vamos a tener en cuenta. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por acompañarnos.